Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Hoy vamos a mirar el capítulo 2, un capítulo tremendamente interesante. Lleva por título en algunas Biblias El reino del ungido de Jehová. Para nosotros el estudio de hoy es la declaración del soberano del Señor, la soberanía del Señor, la declaración de la soberanía del Señor. Vamos a mirar algunos versículos. En primer lugar, mira conmigo el libro de los Salmos, allá en el capítulo 2. El salmista escribe, verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan con cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que more en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué interesante salmo que nos hace ver la soberanía de nuestro Dios, la declaración de la soberanía de Dios. Este es uno de los salmos reales. Este salmo fue utilizado originalmente en las celebraciones de entronización de un nuevo descendiente o de un monarca en la nación de Israel. Cada vez que entraba alguien de la dinastía de David a poseer el trono, un monarca en Israel, se citaba este salmo como parte de la ceremonia. Ahora es interesante que este mismo salmo, utilizado en la entronización, también es un salmo mesiánico. Al ser un salmo mesiánico, nos va hablando acerca de la persona de Cristo Jesús, el Mesías, ya que el verso 2 se refiere al Mesías como aquel que es el ungido. ¿Quién es el ungido? El Mesías, el Cristo. Quiero que consideremos juntos las 4 estrofas, o los 4 cuadros, o las 4 declaraciones que aparecen en este salmo. Consideremos las 4 estrofas o 4 declaraciones en este salmo. Y en estas declaraciones vamos a oír voces. La primera voz que vamos a oír es la voz del pueblo, de las naciones, de la muchedumbre. En la primera parte de este salmo suenan rumores de un motín. Reyes y otros poderosos se movilizan sus fuerzas militares. Suena como una consigna revolucionaria, autoritaria, en contra del Señor. La voz del pueblo que se mueve, que se agita. Algo quieren, me llama la atención que la última iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, que describe como un cuadro de la historia de la iglesia, es la iglesia Laodicea. Y sabes tú que la palabra Laodicea significa lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere. En otras cosas, la democracia está en las gentes y las cosas las hacemos como nosotros queremos. En este salmo podemos ver la actitud antagónica histórica que el hombre a través de las generaciones ha tenido en contra de Dios. El sentir del hombre, la rebelión del hombre, la actitud del hombre hacia Dios. Y vamos a ver acá en la voz del pueblo, en esta consigna, cómo ellos empuñan sus manos en contra del Creador, diciendo, no queremos más tener ningún tipo de relación con Dios. ¿No es eso lo que la sociedad moderna está haciendo? Quitándonos el sentir, el temor de Dios. Hoy no hay temor de Dios. No existe eso. En este salmo podemos ver esa actitud antagónica. ¿Y cuál es la voz de este pueblo? En primer lugar, mira, la voz de rebelión. ¿Por qué se amotinan las gentes? Es interesante pensar que el gobierno de Dios, en vez de tener acogida, tiene rechazo. Jamás filosofía y cuantas otras cosas se han levantado han tenido tanta oposición como tiene el reino de Dios.
Yo lo he visto a través de mis años, especialmente en mi juventud. Si íbamos a los niveles terciarios, universidades o facultades, con una Biblia todos se avergonzaban. Pero si llevábamos un libro de astronomía, de astrología, de magia y otras religiones, ¡wow! Te admiraban, pero si tú llevabas la Biblia, eras objeto de burla o de ataque. Mira la rebelión. ¿Por qué se amotinan las gentes? Las naciones y los pueblos, las cortes y los países van vez a vez en camino opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Aún más puedo referirme a las grandes naciones unidas. Cuando ellos se unieron y dijeron, vamos a establecernos para proteger al mundo de las guerras, lo primero que ellos dijeron cuando se reunieron es, jamás vamos a hablar de religión y menos aún se va a mencionar el nombre de Jesús en nuestras asambleas. Ellos quieren paz, pero dejaron afuera ¿a quién? Al príncipe de paz. La voz del pueblo, primero hay rebelión, se amotina la gente. En segundo lugar, hay una vana resolución. Una resolución vana. Y los pueblos que hacen, piensan cosas vanas. No simplemente hay rebelión, hay amotinamiento, sino que en segundo lugar hay una resolución vana y los pueblos piensan cosas vanas. Los hombres no quieren tener un soberano sobre sus vidas, no quieren reconocer el gobierno de Dios, no quieren leyes absolutas, no quieren reconocer que hay un creador. Porque si hay un creador, el ser humano tiene que dar respuestas a él. No hay más que el presente ahora. Lo podemos ver. En el fondo vemos el vacío de las palabras. ¿Dónde están las palabras? ¿Sobre qué base? Resoluciones que son ¿qué? Vanas. Hay un libro que nos habla de vanidad, de lo vacío que es el hombre. No simplemente vemos la voz del pueblo en la rebelión, en la resolución vana, sino en la reagrupación contra Dios y contra Cristo, contra su ungido. Mira el verso 2. ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Es decir, aquí hay una conspiración. Conspiran juntos, es decir, unos a otros se animan para venir, para vencer, para no desmayar. Se reagrupan, se levantarán los reyes de la tierra, se reúnen en una reagrupación. ¿El fin cuál es? Y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Qué interesante. No simplemente hay rebelión, hay una resolución vana, sino que se reúnen, hay una reagrupación y la reagrupación, en la unión que ellos están haciendo es con un solo fin. Es ir en contra de quién. Es decir, un día ocurrirá esto. Usted sabe que un día sobre esta tierra se cumplirá ya literalmente, pero hoy todas las naciones se encaminan a esto. Se levantarán los reyes de la tierra, van a conspirar y príncipes van a unirse, van a buscar consejo, consultarán unidos contra Jehová. ¿Puede el hombre ir en contra de Dios? Pero eso es lo que quieren. ¿Cuál es la ruptura que ellos quieren? Mira la ruptura de relación, verso 13. Consultan, se unen, se reagrupan. ¿Con qué finalidad? Para una ruptura. No quieren tener nada que ver, ningún tipo de relación con su Creador. Dice, rompamos sus ligaduras. Usted sabe que nuestros músculos se mantienen por uniones y estas uniones se sostienen por estas ligaduras. Cuando hay un rompimiento de ligamentos en una rodilla, en un brazo, ¿qué ocurre con esa pierna? ¿Qué ocurre con ese brazo? ¿Pierde qué? Movilidad, su función natural. ¿Qué ocurriría si realmente Dios cortara todo el cuidado que tiene sobre esta tierra? Es interesante que la Biblia cuelga sobre la nada, pero ¿quién es la que lo sostiene? Es Dios. Si Dios quitara su mano, si Dios no interviniera en esta tierra, en las catástrofes, en la maldad, en el sufrimiento, en las cosas que hay, ¿qué ocurriría? Que si Dios no interviniese en gracia, escuchando, oyendo la oración del pueblo de Dios, ¿cómo sería la maldad? ¿Cómo crecería? Pero ¿qué dicen ellos? El hombre no quiere vivir bajo las leyes de Dios. Rompamos sus ligaduras.
todo tipo de vínculo moral con Dios. No lo queremos, dicen ellos. Fue la decisión de los políticos, educadores, sociólogos, consejeros, profesores. Hoy tenemos esta generación de valores porque han olvidado, ¿qué cosa? La voz de la palabra de Dios. Rompamos sus ligaduras. ¿Qué más? Y echemos de nosotros sus cuerdas. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren separarse de sus cuerdas de amor. Con cuerdas de amor Dios tiene este mundo. No llueve sobre justo y injusto. No sale el sol sobre buenos y malos. Quieren ser libres de la ley de Dios para ser esclavos del duro yugo, del pecado y de Satanás. Esa es la finalidad. Y el pecado y Satanás, ¿cómo pagan? ¿Cómo pagan? Pero Dios, ¿cómo paga? Pero mira la voz del pueblo. Rebelión, resoluciones vanas, reagrupación para ir en contra de Dios y ruptura de la relación con Dios. ¿Por qué el hombre tiene esta actitud para con Dios? ¿Por qué la tiene? Porque en su corazón está lleno de pecado. En su corazón para con Dios. ¿Qué va a decir Dios ahora? Este es el primer cuadro. Esta es la voz de ¿quién? Del pueblo, de las naciones. Miremos ahora la respuesta de Dios. Veamos ahora la voz del Padre. La voz de Dios. La voz del soberano. ¿Cómo reacciona Dios a las amenazas de los hombres? ¿Es intimidado Dios? ¿Siente temor Dios de las amenazas de los hombres? Porque vemos que ellos han empuñado sus manos y han dicho, no queremos nada contigo, no queremos nada de ti. Para nosotros tú no existes. ¿Qué hace el Señor? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En primer lugar, Él se ríe de los rebeldes. ¿Por qué? Es decir, las amenazas de los hombres no pueden afectar en nada el poder de Dios. Dios puede tañar sus dedos y desaparecer el ser humano para siempre. Y Dios no sería afectado absolutamente en nada. Es el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 15, que dice lo siguiente. Isaías 40, 15. Y aquí las naciones le son como la gota de agua que cae de un cubo. ¿Qué es? Una gota de agua que cae de un cubo. ¿Qué es? La nada misma. Y como menudo polvo en las balanzas de les estimada. Y aquí que se hacen despedazar las islas como polvo. Es el Señor, el Adonai, que para Él las naciones no son como nada. ¿Cuál es la voz del Padre? ¿El qué? Se ríe de los rebeldes. Pero ¿sabes qué más? No solamente se ríe, verso 5. Él revela su resolución. Luego dice, hablará a ellos en su furor. Por tal rebelión serán justamente castigados. Él va a revelar su resolución. Él va a hablar en contra de ellos. Un día, ya lo veíamos en el Salmo capítulo 1, cuando comparezcan delante de Dios, no hay quien pueda abogar por ellos. Él revela su resolución. Luego hablará a ellos en su furor. La reacción del justo juicio de Dios está en armonía, escúchame bien, con su misericordia. Dios no levanta su resolución. Él no revela su resolución a un hombre sin primero darle la oportunidad de ¿qué? De oír, de responder. Porque Dios es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Él, la voz del Padre, Él se reirá de los rebeldes. Él revela su resolución. Verso 5, parte de Él reacciona con retribución y los turbará con su ira. Su ira, la ira de Dios, no es una emoción enfermiza de parte de Él. Es su justa reacción, es su justa santidad frente a la afrenta, al pecado, a la rebelión, a la injusticia. No es una emoción carnal de parte de Dios. Dios es lento para la ira, pero Dios tiene ira. Y su ira está en medida justa con su justicia, con su santidad, con su misericordia. La reacción con retribución. Llegará un momento en que en esta tierra se desatará la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, sobre esta tierra.
Sabes que ese tiempo será llamado el tiempo de tribulación, cual nunca antes lo hubo sobre esta tierra ni lo habrá. Serán 7 años de dolor y sufrimiento en los cuales Dios desatará su ira a través de 7 sellos, de 7 trompetas y 7 copas que caerán sobre esta tierra. Y es el Señor Jesucristo quien dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida, nadie sería salvo. ¿Cuál es la voz del Padre? Él se ríe de los rebeldes, Él revela su resolución, Él reacciona con retribución. Pero mira qué interesante, Él restablece ¿a quién? A su rey. ¿Sabes quién lo envió? Envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo. Jesucristo es Rey y Él vino a esta tierra. Y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Está diciendo: yo algún día enviaré a esta tierra a mi Hijo. Y después de un gran conflicto que se llama el Armagedón, el Señor descenderá del cielo sobre esta tierra. Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 19. Y Él regirá las naciones de barro, porque Dios ha puesto a su rey sobre Sion. Y aunque todos los hombres se opongan, el Señor cumplirá su palabra. Es Jesús quien dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aunque las naciones se unan y digan: no queremos que venga el rey sobre nosotros, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, el Señor vendrá y muchos harán lamentación por él. He aquí que viene, y todo ojo lo verá, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y muchos, los que le traspasaron, harán lamentación por él. Algunos dirán: escondednos rocas y peñas de la ira del Cordero de Dios. Pero ya será demasiado tarde. Él pisará el lagar de la ira, del juicio de Dios, y vendrá a esta tierra. Es por eso que cuando Juan, el teólogo, ve la revelación del Cristo glorioso, al mirar sus pies los ve como bronce bruñido, refulgente, que significa que su pisada es firme. Cuando Él regrese en forma visible a esta tierra, ya no vendrá como un manso cordero, sino vendrá como el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes. Y Él vendrá no como en humildad, Él vendrá con toda autoridad, porque regirá las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Hemos oído la voz del pueblo. Rebelión, resolución, reagrupación, ruptura de relación con Dios. Hemos oído la voz del Padre, verso 4 al 7 en el Salmo capítulo 2. Él se ríe de los rebeldes, Él revela su resolución, Él reacciona con tribulación y Él restablece ¿a quién? A su Rey. Oigamos ahora la voz del Hijo, del preeminente. La voz del Hijo. Ahora entra en escena, tercer cuadro. Es el Hijo que reina hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y el Hijo declara lo siguiente, su propósito: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. El reino del Mesías está basado, escúchame bien, en los decretos eternos de Dios. Es decir, Dios ha establecido que un día Él tiene que reinar sobre esta tierra. No es capricho humano, no es elección humana, es el decreto del soberano. Es por eso que el texto dice: yo publicaré, ¿qué cosa? El decreto. Su determinado consejo, lo que Dios ha planeado, Jehová me ha dicho. Es por eso que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voz del preeminente? Su propósito. Mira su paternidad, verso 7. Mi Hijo eres tú. Es Dios el Padre quien declara el decreto. Y es el Dios del cielo quien dice: este es mi Hijo. En Juan capítulo 3, verso 35, Jesús dijo lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
¿Qué dice el Padre? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este no es un texto para decir que fue gestado por el Padre. Esta es una declaración que se utiliza para decir, yo le confiero, yo lo entronizo, yo lo declaro y yo lo afirmo. Dios ya lo hizo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue recibido arriba en gloria, ¿qué dijo el Padre? Que un día toda rodilla se doblará. Que un día toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo declaró, Dios lo dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te entronizo, y Dios establece que Él es el Rey del universo. Ahora, por hijo significa que pertenece a la misma esencia. Los hebreos entendieron eso en Juan capítulo 5, verso 18. No solo querían matar a Jesús porque quebrantaba el día de reposo, sino porque Jesucristo decía ¿qué cosa? Que Dios era su Padre. De esta forma se hacía ¿qué? Igual a Dios. El propósito, la paternidad. Mira la posesión, verso 8. Pídeme. Le dice el Padre al Hijo, y te daré por herencia ¿qué? Las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Un día, todos los reinos de esta tierra serán ¿de quién? El Mesías. Si bien es cierto, hay un usurpador ahora. ¿Recuerdas lo que Satanás le dice al Hijo después de los 40 días de ayuno? Si tú te postras y me adoras, yo te doy todo esto. Pero no era el camino del Padre, no era la voluntad del Padre. Pero un día, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Amén, porque Él reinará sobre esta tierra. La voz del preeminente nos habla del propósito, de la paternidad, de la posesión que tiene el Hijo. Y mira su proceder, verso 9. Cuando Él reine, los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Una vez que la vasija se ha quebrado, ¿para qué sirve? Para ser sencillamente desechada. Esa es la idea. El pecador irá de ruina. ¿Sabes tú que cuando el Señor venga a esta tierra, Él juzgará a las naciones? Él hará separación. Él juzgará en primer lugar a su pueblo. Es la parábola de las vírgenes. Esa parábola de las vírgenes habla del juicio previo al reino en esta tierra. No es los creyentes. Las vírgenes no son los creyentes porque Mateo 24 no describe el tiempo de la iglesia, describe el tiempo de la tribulación. Eso tiene que ver con la nación de Israel. Otra parábola en la cual Jesús representa el juicio con Israel es los talentos. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Mateo 25. Ambas parábolas tienen que ver con el juicio que hará Jesús en esta tierra con la nación de Israel. Y el juicio del redil o el juicio de las naciones es cuando Dios limpia la tierra. Porque enviará a sus ángeles y recogerá el trigo en el granero. Y la paja será ¿qué? Quemada, limpiará esta tierra. ¿Sabes para qué? Para establecer su reino glorioso. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Terminemos. Hemos hablado de la voz del pueblo, la voz del Padre, la voz del preeminente. Terminemos ahora con la voz del Espíritu Santo o la voz del Paracleto, el inspirador de las Escrituras. Mira conmigo cuál es su voz, qué es lo que Él dice. ¿Sabes qué? Dios, el Espíritu dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, y si hoy oyeres su voz, no endurezcáis más vuestros corazones. Hebreos 3, verso 15. ¿Cuál es la voz del Paracleto? Él llama en primer lugar a la sabiduría. Mira el verso 10. Ahora pues, oh reyes, ¿qué? Sed prudentes. ¿Qué más? Admitid amonestación, jueces de la tierra. Se llama a dejar, a deponer su orgullo, su arrogancia, la vanidad en contra de Dios y reconocerlo a Él. Llama en primer lugar a la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Temor de Dios. Llama a la sabiduría, pero también llama al servicio. El verso 11. Servid a Jehová ¿con qué? Con temor.
Qué interesante. Que tiene que ver con un sentido de respeto, de reverencia, de devoción. Cómo me molestaba en Argentina ese grupo, esa iglesia que decía, esta tarde tenemos culto y vamos a adorar al flaco de barba que está en los cielos. Hablando de Jesús. Yo sé que era un lenguaje juvenil, contemporáneo, pero es una falta de respeto referirse a Jesús como ¿quién? El flaco de barbas. No es Charly García para hablar de él así. Servid a Jehová con temor y alegraos ¿con qué? Con temblor, el sentido de responsabilidad delante de él. ¿Cómo llama el Espíritu Santo? Llama a la sabiduría, llama al servicio. Mira conmigo, llama también al señorío. Observe el verso 12. ¿Qué dice? Honrad al Hijo. ¿Sabes qué literalmente significa besad al Hijo? Es el gesto del vasallo que besa la mano de su Señor en reverencia, pero a la vez con mucho amor. Póstrense delante de Él con reverencia. Reconózcanlo con temor y con amor. Honrad al Hijo. Darle el lugar que le corresponde. ¿Para qué honrar al Hijo? ¿Por qué honrar al Hijo? Mira el llamado al señorío o a la sumisión. ¿Por qué honrar al Hijo? ¿Qué dice el texto? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto ¿qué? Su ira, para que el cumplimiento del tiempo Jesús, cuando venga a esta tierra, juzgará con justicia. Finalmente Él llama, la voz del Paracleto, llama a la sabiduría, llama al servicio, llama al señorío, en último lugar, qué interesante, Él llama a la seguridad. Aquí hay una promesa, verso 12, ¿cuál es? Bienaventurados. En otras palabras, felices, dichosos, como el Salmo 1. Si bien es cierto, la gente se amotina, hay maldad, Dios le da la oportunidad a los hombres para que crean. Mira, llama a la seguridad. Bienaventurados, ¿quiénes? Todos los que en Él confían. Una gran promesa de Dios a su pueblo. La razón de esta promesa es porque hay seguridad en las manos de Dios. Si bien es cierto, vendrá la ira, vendrá el juicio de Dios, el rey establecerá su reino, pagará con retribución a los hombres sus maldades, pero el pueblo del Señor está seguro, ¿dónde? En las manos de Él. Amén. Juan capítulo 19, verso 29, Juan capítulo 10, verso 29 dice así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Hay seguridad en Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque en Él hay seguridad. Amén. Declaraciones del soberano, de la soberanía del Señor. La voz del pueblo, la voz del Padre, la voz del preeminente, la voz del Paracleto, que nos dice, sí hay seguridad. Permíteme terminar con 3 lecciones. Primero, Dios en su soberanía está por sobre su creación. Amén. En su soberanía está por sobre su creación. Aunque a los hombres no les guste, Dios es soberano y Él está por sobre su creación. Amén. Dios, en segundo lugar, ejecutará su voluntad. Pase lo que pase con el hombre. Aunque usted no quiera. Aunque yo no quiera. Aunque los pueblos, las naciones no quieran, Dios cumplirá su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y tercera lección, somos llamados a andar en sabiduría, en servicio, en sumisión y en seguridad. Amén. Que el Señor añada su bendición al estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra.
porque nos hace ver y confiar que tú eres un Dios poderoso. Este salmo tendrá su cumplimiento en la historia. Un día Cristo vendrá, y antes que venga las naciones se unirán. Se unirán para rebelarse en contra del Creador, en contra de tu persona. Pero cuando venga el Hijo, de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones, porque cumplirás, buen Dios, tu palabra. Y parte de esta palabra es que somos bienaventurados, porque tenemos seguridad. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti. Y sabemos que estamos seguros en tus manos. Venga lo que venga, ocurra lo que ocurra. Somos tu pueblo, somos tuyos, somos tus ovejas y tú nos proteges. Alabado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, orando y agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.